Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. ¿Y qué es lo que realmente siempre decimos y siempre anhelamos? Siempre pedimos, y lo hemos hecho en esta casa, que queremos crecer. Siempre decimos queremos crecer. ¿Y qué es el crecimiento? El crecimiento es subir a un nivel diferente. Y quiero que piensen en el crecimiento poniendo como ejemplo lo que somos, lo que es el hombre. Cuando somos engendrados y vivimos en el vientre de nuestra madre por 9 meses, estamos viviendo en un área protegida. Estamos viviendo en un área donde recibimos el alimento a tiempo, donde no hay ningún tipo de descuido porque estamos total y absolutamente protegidos, inclusive por el sistema inmunológico de la madre. Sin embargo, llega un día en que naturalmente toca nacer y viene ese momento que también es una transición para el hombre y el hombre nace y se hace un niño. ¿Y qué dice la palabra? Y empezamos también nosotros aquí en lo que es la vida espiritual de la misma manera. Empezamos naciendo cuando levantamos la mano, cuando declaramos con la boca, cuando creemos en nuestro corazón, nacemos y somos hechos hijos de Dios. Y empezamos siendo niños en el Evangelio y empezamos conociendo. Pero de ahí pasa el tiempo y dice la palabra, dice Pablo, que ya debemos dejar lo que éramos de niño para poder tener y recibir lo que le corresponde a un adulto. Y eso implica en la parte espiritual al conocimiento de la palabra. ¿Y eso qué significa para nosotros en el desarrollo normal de la vida desde niño hasta adulto? Significa que todo el tiempo estamos tomando decisiones. Porque cuando usted le dice al niño si quiere entre un caramelo y un chocolate, el niño escoge. Y eso es una decisión. Y esta casa fue llamada a tomar una decisión. El que habla como pastor fue llamado a tomar una decisión. Una decisión, obviamente, que no es la diferencia entre un chocolate y un caramelo. Por eso, el día de hoy yo le puse a la prédica decisiones como título. Y como ustedes podrán ver la imagen, las decisiones no son fáciles, no es una línea horizontal. Por eso lo escribí de esa manera, porque las decisiones implican muchos aspectos que lo hacen a uno pensar hacia arriba, pensar hacia abajo, pensar en lo bueno, pensar en lo malo. Las decisiones a veces son tan contraproducentes que ustedes ven ahí un zapato de un color, un zapato de otro color. Y eso crea cierto, ¿cómo les puedo decir? No conflicto, pero sí crea una cierta manera de que nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones. Y esas son las decisiones que realmente nos hacen crecer a nosotros. Cuando nosotros queramos crecer en la vida espiritual o en la vida personal, toca tomar decisiones serias. Cuando uno es joven, y acá sucede, y los muchachos van al college y quieren estudiar y quieren una especialización, usualmente toman una decisión de moverse fuera de casa. Y tienen a veces que ir a Orlando, tienen que ir a donde están los centros de mejor especialización. ¿Para qué? Para poder lograr ese futuro que ellos tienen anhelado desde el punto de vista personal. Y esas decisiones, ¿qué es lo que trae consigo? Trae consigo un rompimiento en el corazón. Y estoy hablando desde el punto de vista personal por una experiencia. Me tocó tomar una decisión en mi país cuando tuve 17 años. ¿Y eso qué significó? Significó subirme. Muchas veces me había ido de mi casa de viaje a la casa de mi abuelo, donde empecé para poder estudiar,
Y todas las veces que he viajado nunca significó nada. Pero la vez que había terminado el high school y me tocaba ya irme a estudiar, eso significaba que yo entendía que ese día estaba saliendo de mi casa. Yo entendí que ese día ya empezaba una nueva etapa en mi vida. ¿Y qué es lo que pasó? Mi corazón se sintió triste. Se sintió triste porque ese es el día que me tocó alejarme formalmente de mis padres. No lo hice físicamente total, pero obviamente ya en mi mente y en mi corazón significaba que todo había cambiado. Había pasado de ser niño, de ser joven, a prácticamente ser ya un adulto para valerse por sí mismo. Y eso es una decisión que toca el corazón de cada uno. Tal vez algunos de ustedes lo han vivido, los que han tenido la suerte de vivir en la misma ciudad donde estudiaron, no han podido tal vez vivir ese momento, pero el que habla, que sí le tocó moverse 8 horas de diferencia, entonces me di cuenta que efectivamente, ¿no? Y eso que me hizo madurar, me hizo aprender a vivir, me hizo aprender a valorar, me hizo acordarme de aquel tiempo en el que mi papá me daba mi mensualidad para que yo vaya al colegio, donde yo tenía la capacidad de poder caminar si me levantaba media hora antes, y él me decía, eso ya es administración tuya. El día que me dormía tenía que tomar el bus, y el día que quería comer algo tenía que caminar. Y así es como un padre va enseñándole a sus hijos a tomar decisiones para que mañana más tarde, cuando ya ellos estén afrontando la vida, sepan cómo administrar, sepan qué decidir y sepan elegir entre lo bueno y lo malo. Esas son las decisiones como hombre, pero las decisiones espirituales son aún, tal vez, para muchos, un poco más confusas. ¿Por qué? Porque no tenemos, para muchos, no tienen o no han recibido una guianza tan directa del Espíritu Santo como lo recibieron de su papá en esta mundo. Pero Dios nos guía a todos. Y hoy voy a empezar primero dando mi testimonio de lo que va a suceder, porque es lo más importante. 6 semanas antes de que yo fuera llamado a la iglesia Life Point, 6 semanas antes, me desperté en mi casa y el Señor puso en mi corazón que me iban a llamar. Le hice el comentario a mi esposa y no me tomó en cuenta. Me dijo que estaba pensando equivocado. Bueno, eso fue lo que pasó. Y pasó. Y 2 semanas antes de que sea llamado, nuevamente el Señor puso en mi corazón que eso iba a suceder. Y se lo volví a comentar. Y me dijo, eso es imposible. Así me dijo. Y digo yo, en ese Dios creemos, en el Dios de lo imposible. Me dijo, eso es imposible porque no hay manera. Entonces, en la lógica humana, y miren ustedes cómo es la lógica humana, yo dije, probablemente vaya a haber algún tipo de vacío por vacaciones y me pida un apoyo para ir los domingos que yo estoy libre. Y ahí quedó. Y 2 semanas después fui llamado sin saber que ese era el día que me iban a preguntar eso. Pero cuando me lo preguntaron, entonces dije, me reí. Me reí porque ¿saben qué? Dios ya me lo había dicho. Y ese día, ahí sentado, lo entendí. Entendí por qué. Pero aún así, eso no significó para mí decir, ok, voy a tomar la decisión y voy a decir sí. No. Me sometí a lo que es el proceso y pensé en la palabra de Dios y dije, voy a orar, voy a pedirle a Dios una guianza. No voy a pedirle a Dios que me dé una prueba, porque más pruebas no me la podía haber dado. Me habló antes de qué prueba podía pedir, si ya estaba advertido. Y miren ustedes cómo son las cosas de Dios, cómo trabaja Dios. Dios trabaja de esa manera. Te avisa lo que va a pasar para que tú
tengas el conocimiento y puedas guiarte y tomar una resolución conforme a la voluntad de Dios. Lo he predicado acá y siempre he dicho, no importa qué es lo que he ganado y no importa qué es lo que he perdido, o qué es lo que voy a ganar y qué es lo que voy a perder. Lo importante como hombre que sigue a Dios es seguir la voluntad de Dios, y eso lo tenía bien claro. Se los he predicado y siempre digo, la voluntad de Dios es algo que yo tengo que seguir. Y no solo eso, sino que al día siguiente, cuando vine, después de haber pasaron 2 semanas y tomé la decisión 2 semanas después de la que me preguntaron, vine aquí para conversar con el pastor que fue tan amable de habernos facilitado los ambientes y poder comunicarle a él que nos íbamos este día. Sin embargo, ese día el pastor se retrasó, que no es una casualidad, y el pastor que estaba predicando se tomó más tiempo del debido y me tocó sentarme ahí donde está el hermano Cristian. Y desde ahí solo escuché guianza e instrucción de Dios. Parecía que me habían traído solamente para decirme cómo debería ser mi actuar cuando yo me presente en la iglesia. Eso fue realmente para mí algo sorprendente. Sorprendente y al mismo tiempo sabiendo de que el Espíritu Santo durante todo este año nos ha guiado y hemos podido caminar conforme a la palabra de Dios. Y es así como entré yo en este periodo de decisiones. Entonces me tocó tomar una decisión. Me tocó tomar una decisión y lo hice consultando a los ancianos, como dice la palabra. Llamé a pastores antiguos que tengo confianza y hice la consulta para que me den el consejo. Porque ¿qué dice la palabra? En la multitud del consejo está la sabiduría. Si bien es cierto, tenía la guianza de lo que es el Espíritu Santo desde el punto de vista que ya me había hablado a mi corazón en 2 oportunidades, no dejé yo de hacer la consulta, ni dejé yo de orar, ni de hablar con las personas de las cuales me rodeo. Y llegué a mi decisión y tomé mi decisión y hoy estamos caminando sobre el último día de esta casa, pero realmente no es el último, sino es el principio del nuevo nivel, de la nueva temporada que Dios nos ha llamado a hacer. Eso es lo que es. No es el final, sino es el comienzo. ¿Por qué? Porque lo único que hemos hecho una transición como hombres, porque servimos al mismo Dios, vamos sobre la misma iglesia, sobre la misma doctrina y tenemos la misma palabra. No hemos cambiado para nada, solo hemos cambiado de lugar y tal vez aumentaremos las personas, pero nada más. Yo sigo siendo el mismo hombre con el que me paré acá y tengo la misma idea. ¿Qué hemos hecho durante todo este año? Aquí hemos tenido el amor al prójimo como principio básico para poder desarrollarnos. Y es ahí cuando dije yo que la iglesia tiene como prójimo otra iglesia. Y por eso, porque nos está mandando la palabra de Dios a enseñar ese amor que Dios deposita en nuestro corazón, como dice Romanos 5:5, lo hicimos depositando el amor, dando nuestra ofrenda. Y es así como llegamos a este tiempo realmente. Y estas transiciones, estas decisiones que nos llevan a estas transiciones, se suceden de diferente manera. Ustedes han visto que cuando uno es niño y nace es una transición natural. Hay gente, por ejemplo, que puede estar en una iglesia y crece en la iglesia espiritualmente y va creciendo y va creciendo y va tomando posición de diferentes puestos y labores propias del servicio y terminan asignándoles después un ministerio. Es un crecimiento natural. Hay crecimientos naturales
hay crecimientos que tenemos nosotros voluntarios, que implica que Dios te pide. ¿Por qué el voluntario es el más difícil? Porque Dios te habla y implica que tú tomes una decisión y decidas obedecer. En la voluntad tuya está implicada la obediencia, porque si yo ya había recibido esta manera que ya iba a suceder, tenía yo que seguir la obediencia. ¿Qué es lo que para qué me habló el Espíritu? ¿Para qué te habla el Espíritu cuando tengas que tomar una decisión? Te habla el Espíritu para que sigas esa guianza. Entonces yo adopté y seguí y decidí obedecerle a Dios. Y esa es la razón por la cual hoy estamos en el último servicio, porque decidí obedecerle a Dios. Porque sería realmente lamentable, porque cuando Dios determina algo, recuerden ustedes que cuando Dios determina algo, no hay manera de que uno pueda escaparlo. Y si no lo haces de manera voluntaria, lo harás aunque sea de manera forzada. Podrás recibir una patada y te empujará adelante y lo harás. Pero realmente lo es. ¿Por qué? Y recuerden ustedes la historia de Jonás. ¿Qué le dijo a Jonás? Que vaya a Nínive. Y él, ¿qué hizo? Se fue en el sentido contrario. ¿Y qué hizo Dios? Lo regresó por la fuerza. Así que no hay realmente, cuando uno ha decidido seguir las cosas de Dios, no hay mejor manera que tomar la voluntad y la decisión de hacerlo. Y eso es así como realmente yo lo he hecho y lo he pensado. Y para esto, para exponer el por qué yo me guío de esta manera, el día de hoy voy a leer Génesis del capítulo 12, del versículo 1 al 5. Y esta es la palabra en la cual yo me guío y entiendo que Dios ha puesto en mi corazón. Y dice así, versículo primero dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Quién le dijo a Abraham? Le dijo Jehová. Cuando Abraham salió, primero Dios le habló. Es exactamente la razón de la decisión que he tomado, porque Dios me habló. Y dice aquí, le dice: vete de tu tierra, vete del área, vete de donde yo te puse, vete de donde Él nos trajo, porque recuerden que así como salimos por la puerta grande con la bendición de nuestros pastores, también el día de hoy estamos regresando de la misma manera, por la puerta grande con la bendición de los pastores. Y dice: de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Él me mostró, y ya sabemos a qué lugar nos estamos moviendo. Observen ustedes cómo el Señor trabaja. Trabaja primero hablando con uno. Y dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Qué quiere decir? Porque todo lo que Dios hace prospera conforme a la palabra de Dios. Pero hay una clave acá. Acá dice que seremos de bendición. ¿Qué quiere decir? Que estamos obligados, cuando lleguemos allá, a ser de bendición para nuestros hermanos. Esa es una de las cosas principales que he puesto en mi corazón. Que cuando lleguemos allá, lleguemos y seamos de bendición. Seamos realmente el ejemplo y testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hemos hablado de que debemos andar sobre los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos efectivamente andar sobre los pasos. ¿Y eso qué significa? Es andar con el fruto del Espíritu para ser testimonio de Él. Y para que nosotros podamos al mismo tiempo ser de bendición como nos pide la palabra. Esta palabra no es para que si tú quieres seas de bendición. Esta palabra es mandatoria. Debemos ser de bendición. Y por eso todos los que vamos a ir debemos llevarnos en nuestro corazón ese mandato de Dios. ¿Por qué?
Porque estamos exactamente haciendo lo que Dios nos ha pedido. Y eso es algo que significa mucho para nosotros. No hay manera que nosotros podamos colocar otra palabra sobre la palabra de Dios. Si nosotros colocamos otra palabra sobre la palabra de Dios, va a suceder lo que le sucedió al profeta viejo y al profeta joven. ¿Recuerdan aquella historia que está en Primera de Reyes en el capítulo 13? Ustedes la pueden leer después. Dios le habló al profeta joven y le dijo: ve a este pueblo, da el mensaje, pero no te quedes, ni regreses por el mismo camino, ni comas allí. ¿Y qué pasó cuando él estaba saliendo? Se acerca el profeta viejo y le dice una mentira. Le dice: Dios me ha dicho que pases conmigo a comer. Y él le creyó a este hombre. Y después de eso, ¿qué pasó? Vino un león y lo mató. ¿Por qué? No es que no debamos creer en los profetas. Debemos creerle a los profetas. Pero si Dios te habló, si el Espíritu de Dios te habló, no hay duda en qué poner. Y en eso tenemos que aprender y tenemos que diferenciar. Si Dios te habló, porque a mí me habló Dios, su Espíritu de Dios, yo desperté con eso. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no debemos ir tratando de buscar, porque lo único que vamos a lograr es confusión. Y eso no quiere Dios. No quiere que pongamos confusión en la guianza del Espíritu Santo. Amén. ¿Se dan cuenta? Por eso que cuando Dios te hable a tu corazón, sé firme, establece una decisión y sé firme y camina con esa decisión. Porque caminar en fe es creerle. Y si yo le creo, tengo que tomar una decisión firme y hacer lo que es. ¿Y qué es lo que yo hice después de ello? Conversé con todos ustedes en forma individual, con los que pertenecen a esta iglesia. ¿Y qué es lo que todos decidieron irse con nosotros? ¿Eso qué significa? Significa que Dios está en el asunto. Porque el que maneja los corazones no es el hombre, es Dios. Entonces, imagínense ustedes lo que es aquí. Y eso también es algo que a nosotros tenemos que tomar en cuenta. Miren, y dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que no necesariamente porque te va mal, porque obviamente Dios creó el día de la adversidad y el día de la bendición, dice la palabra. Aún cuando estás en el día de la adversidad, Dios tiene el control. Hay gente que cree que el día que le ha pasado algo malo, que no salió todo como ellos quisieron, piensan que Dios los abandonó, Dios no está conmigo, Dios ya no me habla. No, hermano, Dios nunca pierde el control. Por eso dice la palabra que aún que todo lo malo que nos pueda suceder, conforme a la voluntad de Dios y en los caminos de Dios, será para bien. ¿Para quiénes? Para quienes creemos en Él. ¿Por qué? Porque Él nunca pierde el control y Él puede hacer de que algo malo que suceda sea para algo bueno para ti. Hace poco vi una especie de documental donde hablan de los ángeles y dice, y hacen ver no al ángel como lo dibuja la gente, sino lo hacen ver de forma natural. Y se ve que un niño sale corriendo con su pelota y no está mirando la pista y prácticamente está yendo para ser atropellado. ¿Y qué se ve? Que se ve que el ángel pasa y le pone el pie y el niño se cae y se golpea y se accidenta y la pelota sale. Y ese es haberlo salvado, pero sufrió una herida. Pero él no tiene ni idea de lo que fue sustraído. ¿Por qué? Porque hubo ángeles alrededor de él. Así somos nosotros. Nosotros tenemos que caminar confiando, conforme dice la palabra, que Él pondrá ángeles alrededor de nosotros para guiarnos. Nosotros debemos creer en todo lo. Debemos creer
que cuando actuamos y caminamos, caminamos conforme a la voluntad de Dios. Y entonces sabremos que nada que de lo que nos esté sucediendo será en un final realmente malo. ¿Por qué? Porque Dios hará, inclusive en el momento de la adversidad, será que se torne indebidamente. Y experiencia tengo de eso más que suficiente. Cuando me acuerdo del año 18, que perdimos el trabajo, mi esposa y yo, los dos perdimos el trabajo. Y gracias a esa pérdida de trabajo, porque de hecho que si no hubiéramos perdido el trabajo, no hubieran vendido la empresa, de ninguna manera hubiéramos renunciado, porque la seguridad del salario hace que uno se quede ahí. Pero gracias a eso, el día de hoy gozamos de mejores trabajos, con mejores ingresos. ¿Por qué? Porque fue Dios quien nos sacó, fue Dios quien nos hizo cambiar y nos bendijo. Pero si me detengo en el momento de que la empresa es vendida, digo, wow, me quedé sin trabajo, se quedó sin trabajo. ¿Se dan cuenta? Y encima me compré un carro y me chocaron y tuve pérdida total del carro. O sea, era como para decir, ya no, ya aquí se acabó, todo está mal, algo malo debo estar haciendo, porque la gente, el hombre, el enemigo, te hace pensar como si fuera karma. Si hago algo mal, entonces es porque si tengo mal, es porque estoy haciendo algo mal. Y no funciona así. Recuerden ustedes que Job es el ejemplo de un hombre íntegro, y lo dice Dios en su palabra y lo ofrece. Y por eso el enemigo, ¿no?, termina destruyendo sus bienes, matando a su familia, ¿no?, y al final hiriéndolo a él. ¿Pero qué le dice Dios? Pero no toque su vida. ¿Le quitó la protección a Job? Nunca. Job siempre fue protegido. ¿Le sucedió mal porque hacía mal? No. Muy por el contrario, era el ejemplo de la integridad misma. Era Job. Pero eso no significa nada, porque Abraham no era Job. Abraham mintió. Cuando se fue a Egipto, mintió porque pensó que lo iban a matar porque Sara era muy hermosa. Y para evitar su muerte, mintió. Y aún así, tenemos a un Abraham como un padre de la fe. Porque el Señor sabe que tenemos deficiencias y que no somos perfectos. Pero si nuestro corazón, nuestra voluntad, si aún nos equivocamos creyendo que sí estamos en lo correcto, el Señor sabe que tu corazón ha sido contrito, es humillado y estás caminando para Él. Él hará que te tornes en el buen camino y hará que todo eso suceda conforme Él tiene programado para ti. Porque así es el Dios al que nosotros le servimos. Un Dios maravilloso, un Dios que todo lo puede. Seguimos. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué significa? Significa que cuando nos vamos para allá, la bendición que entra a esta casa por mí, por el llamado que tuve, se va a extender para todos aquellos que se están yendo con nosotros. Y si no, díganme si ya no vieron al hermano Samuel traduciendo al pastor Rob. ¿Qué significa eso? Significa que estamos llegando y están tomando en consideración a las personas que están. ¿Los hemos ofrecido? No, esas son decisiones personales que cada pastor, cada hombre que le toca realizar. Y eso mismo va a suceder porque estamos nosotros realmente siguiendo la voluntad de Dios. Como nosotros estamos siguiendo la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios que todos los que caminan con la voluntad de Dios van a ser bendecidos, y aún todos los que estén ahí también. ¿Se dan cuenta? Por eso dice la palabra así. Versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Hermano, no importa qué edad tengas. Si te pones a pensar realmente en la Biblia, quienes fueron llamados como apóstoles, no hay muchachos ahí. Todos son hombres maduros. Hombres que se dedicaban ya a trabajar, que eran responsables, que tenían familia. ¿Por qué? Porque de una u otra manera Dios sabe
que el hombre reposado es el hombre que tiene que estar identificado con la palabra, no es el hombre acelerado, el hombre que toma decisiones y no ha hecho evaluaciones. Por eso Dios llamó a estos hombres. Y aún así, miren ustedes, 75 años tenía Abraham cuando lo llamó. ¿Para qué? Para que sí sea el padre, sea el hombre que ponga el linaje para el pueblo de Israel y para nosotros. Ese era Abraham. Y así es como realmente nosotros lo vemos. Y miren ustedes, en el versículo 5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. En ningún momento dice que Abraham estaba pobre, estaba necesitado, tenía problemas. No, Abraham estaba próspero, estaba cómodo en Harán, tenía criados, ya era el hombre rico que nosotros lo conocemos en la palabra de Dios, ya era el hombre rico. Y eso, salir para él con criados, con ovejas, con todo esto, ¿qué es lo que significaría? Y lo saben ustedes porque después más adelante lo vemos cuando lo secuestran a Lot y le roban todo lo que era. Iba a ser, cuando salía, iba a exponerse a sufrir robo, iba a exponerse a perder hombres, a perder ganado. Pero cuando uno camina por fe, cuando uno realmente camina por fe, no importa, no está pensando en qué me va a suceder, porque nosotros solemos planificar y digo, oh, me va a suceder esto, de repente no me voy porque puede ser que me suceda esto, puede ser que me suceda lo otro, o me voy y digo, por ejemplo, mi esposa dijo bien claro, cerramos Casa de Fe desde el punto de vista de que ya no va a funcionar más, pero Casa de Fe queda ahí porque legalmente constituida y válida está, para que cuando el Señor indique qué persona puede volver a tomarla, la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios, se la entregaremos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos siguiendo lo que es la voluntad de Dios y no estamos persiguiendo retener cosas que no lo es. Porque si yo diría, voy a dejar Casa de Fe por si acaso me vaya mal, entonces ¿qué sería? ¿Estaría caminando por fe? ¿Estaría dando honor al nombre de esta iglesia? No, porque estaría asegurándome antes de dar un paso con Dios, y eso no le gusta a Dios, porque entonces Dios dice, entonces tú no crees en mi palabra, crees en tu aseguranza, crees en la cosa que estás afianzando, y eso no busca a Dios. Dios quiere que todos los pasos que demos sean en fe. Por eso, además que es contradictorio, porque nadie después de ser niño puede regresar a ser en el vientre de la madre. Nadie después de salir va a regresar, porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios para nosotros es crecer, crecer y crecer. Y todos quieren ir a otro nivel. Cuando le preguntan a la iglesia, ¿vamos a subir a otro nivel? Todos gritan sí. Pero yo me pregunto, ¿serán conscientes que un sí de subir de nivel significa renunciar completamente a toda esa seguridad que tú tienes? Porque eso es caminar en fe. Lo que hicimos aquí. No teníamos la primera ofrenda y diezmo recogidos y ya estábamos dando un 10%. Y gracias a eso, Dios nos bendijo a nosotros y bendijo a esa iglesia que vamos a ir, que ahora tiene un templo construido. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Dios dice, ensancha tus estacas porque vas a crecer. No dice, crece para ensanchar tus estacas. Crece para ensanchar tus estacas significa que no tengo la confianza en la palabra de Dios, porque ensanchar las estacas significa invertir tiempo, dinero, cosas para poder prepararme para recibir. Entonces hay gente que dice, no, ¿por qué no ayudas a otra iglesia si estás abriendo? Porque todo me falta a mí, todo nos faltaba a nosotros, todo, no había nada que nos falte, todo nos faltaba. Pero eso es fe
y eso quiero que el día de hoy se lleve, porque por fe caminamos y por fe vamos a seguir caminando. Y cuando lleguemos allá, vamos a enseñarles a las personas a caminar por fe, por verdaderamente, y cada uno va a comprobar cómo verdaderamente la palabra de Dios se cumple. Y cumple las promesas de esta palabra. No cumple las promesas de me voy a comprar un carro, me voy a comprar una casa. Esas no son promesas de Dios. Eso no está escrito acá. Va a cumplir las promesas de Dios. Y es así como Dios hace. Los quiero invitar a que se pongan de pie. Realmente, el día de hoy yo me siento muy halagado de poder terminar esta noche con una predicación como esta, de decisiones. Una predicación de decisiones que son decisiones que no son en línea recta. Decisiones espirituales no son decisiones de línea recta, no son decisiones en las cuales yo puedo decir, me afianzo en que esto lo decido por lo otro. Son decisiones espirituales, significa guianza del Espíritu Santo. Tener la sensibilidad de poder recibir del Espíritu Santo su palabra. Tener la sensibilidad de realmente conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo lograremos eso? Conociendo la palabra, estudiando la palabra. ¿Cómo yo conoceré? Recuerden que dije bien claro, conocer a Dios, conocer a Cristo es bueno. Y cuando vienes a la casa de Dios, conoces a Cristo. Pero recuerda que Cristo también te tiene que conocer. Porque si no te dirá, apartaos de mí, hacedoras de maldad, nunca os conocí. Es camino de dos vías, no camino de una vía. Hazme ver como tú me Por eso ves. vamos a alabar, Hazme entender vamos a alabar a Dios y antes creer de sin despedir. temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control